Héctor, David, saludos. Pastor Marco, ahí en México, agárrate bien porque está el frío. José Oscar, gusto verte, hijo. Qué bueno que te conectas. Pastor Niño, que estuvo de manteles largos con el pastor Juan Carlos allá en Coatzacoalcos, que fue una bendición, ¿verdad? Javier, pastor Javier Carmona, también de Coaxa. Hermano Eric Gallo, dice aquí, Patricio, Antonio, Morada de Coatzacoalcos, ¿verdad? Saludos, Pastor Ulloa, Dios te bendiga. Antonio, Dios te bendiga. El Pastor Abel, Coatepec, que Dios le bendiga. El Pastor Gumercindo, creo, aquí está también. Qué bueno que está aquí con nosotros. Franco Nada Colas dice aquí, el hermano Don Raúl de Monterrey, saludos. Herlin dice aquí, saludos. Javier Robles. Bueno, poco a poco se van integrando, gracias por estar. Y bueno, le manda salud el doctor también Francisco, que no va a estar, pero hoy va a estar predicando. Una palabra tremenda que vamos a escuchar el día de hoy. Pastor Antonio, Rachel, que Dios te bendiga. Pastor José Luis Verdugo, Dios te guarde y gracias, qué lindo que nos vemos por aquí. Pastor Pedro Jerónimo, saludos. Isidro, saludos que ya estás allá en Chicago, saludos allá a todos. Y bueno, licenciado Melesio dice aquí, Pastor Joxán Díaz, Pastor Eric, no estés triste, el Señor está contigo, gloria a Dios. Bueno, Pastor Paco ya lo mencionamos, a Omar Martínez, mi hermano. Y bueno, Héctor Hipólito, vamos a entrarle. Adán, saludos. Y bueno, se me pasó alguien, perdóneme, pero vamos a la palabra y estemos muy atentos a escuchar esta linda palabra de parte del doctor Francisco. Y bueno, pues adelante y bueno, estemos muy abiertos a escuchar la palabra. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Recibimos del pastor Misael. Y mire, no nos pusimos de acuerdo, pero usted va a encontrar una extensión de lo que acaba de escuchar excelentemente expuesto por el pastor Misael. No hablamos, pero en el espíritu nos conectamos, eso es una realidad. Y inicio diciéndote algo. La historia de cada hombre inicia con la historia de su padre. La Biblia dice lo siguiente, que Abraham era hijo de Taré, y nos encontramos como en la genealogía de Saúl, que era hijo de. Y nosotros nos encontramos que las genealogías, cada genealogía tiene un porqué. ¿Y sabes por qué? Porque tu destino está conectado con la historia de tu padre. Tu destino está conectado con la historia de tu padre. Por eso la verdadera historia nuestra inició con la historia del Hijo de Dios. Nuestra verdadera historia inició con la historia del Hijo de Dios. Y antes de entrar a mi tema, voy a tomar algunas citas y algunas porciones de la palabra de Dios. Dice primera carta a los Corintios, esto no va a aparecer en pantalla, dice la primera carta a los Corintios 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cuántas cabezas aparecen aquí? Diga conmigo, 3 cabezas. Aparecen 3 cabezas. Déjeme decirle que aquí hay un repartimiento de cabezas. Aquí aparecen 3 cabezas. En primer lugar, Cristo, la cabeza de todo varón. Y dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y de todo varón, aunque algunos varones en lugar de ser cabezas son cabezones, por no someter su señorío funcional de Cristo en su vida. Y cuando digo señorío funcional es que hay áreas en tu vida y en mi vida que no funcionan bien.
El señorío funcional tiene que ver con ser estratégicamente inteligentes de la obra de Dios en tu vida y en mi vida, y que nosotros podamos rendir esas áreas y dejarnos trabajar por el Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, es Cristo cabeza de todo varón. Posteriormente nos encontramos en segundo lugar que dice que todo varón es cabeza de su mujer, cabeza de su familia, y en tercer lugar que Dios es cabeza de Cristo. Quiero dejarte muy claro algo, y es que la Biblia es muy clara y no deja ninguna duda en cuanto a la obediencia. Quiero pedir a la sección de proyección, si me proyectan un poquito el tema, se los voy a agradecer. Así que Dios nos llamó a ser cabezas, amigos. Dios nos llamó a ser cabezas y no cabezones. Y ser cabeza significa encabezar algo, ¿verdad? Encabezar algo es liderar, dirigir algo o a alguien, ¿verdad? Y encabezar es dirigir, tal vez para ti que eres casado, dirigir un hogar, dirigir a tu mujer, dirigir a tu familia. ¿Y qué vamos a dirigir? ¿Qué formación en el campo de la formación de los hijos vamos a encontrar? La primera cosa es que vamos a encontrar que nuestros hijos necesitan formación de carácter, como atinadamente mencionaba el pastor Misael. Necesitan la formación de un carácter amoroso, temeroso de Dios. Necesitan tener herramientas para poder ser personas altamente competitivas en cuanto a sus capacidades relacionales. Déjame decirte que a una gran cantidad de gente que ha salido de Harvard le han seguido las pisadas para ver el grado de éxito. Y no fueron aquellos que tuvieron top de cienes, no fueron aquellos más inteligentes, fueron aquellos que tuvieron capacidades relacionales mejores los que tuvieron más éxito en la vida. Así que es importante que en la tarea de ser padres nosotros podamos habilitar a nuestros hijos en capacidades relacionales, ¿verdad? Otra cosa importante es que ellos logren tener una identidad sana, una identidad saludable, no solamente en sus relaciones, sino también de quiénes son ellos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué encabezas en tu familia? ¿Encabezas conflictos? ¿Encabezas la paz? ¿Encabezas comprensión? ¿Encabezas armonía? ¿Encabezas humildad? Encabezamos el carácter maduro que Dios espera para la atmósfera relacional en cuatro paredes en nuestros hogares, que permita soportar el sostén adecuado para que nuestros hijos y la familia pueda caminar, crecer y desarrollarse. ¿Qué encabezas con el repartimiento de cabezas que se te han otorgado desde el cielo? ¿Qué encabezas en tu hogar, en tu familia? Y yo te pregunto si eres cabecilla o eres cabezón, ¿verdad? Tú eres cabecilla en tu familia, en esa tribu, y es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos encabezar algo. Y tú y yo en este congreso tenemos que preguntarnos, ¿qué he dejado de encabezar en casa que se espera de mí en el cielo? ¿Qué he dejado de encabezar en casa que se espera de mí relacionalmente con mi esposa, con mis hijos, con mi familia? ¿Qué he dejado de encabezar? Hay una necesidad de esto. Hay un desafío tan importante de responder a lo que ya escuchábamos, a la obediencia. Aquí voy a pedir si me empiezan a proyectar las diapositivas, por favor, y nos vamos a ir con ellas, con las diapositivas, por favor. Así que el Señor requiere nuestra obediencia total, nuestra obediencia completa. No importa aquello que nosotros veamos, si es indicación de Dios, tenemos que caminar por ahí, tenemos que ir hacia allá, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Preferiría que me pasaran las transparencias. Aquí las tenemos, perdón, es que no las veo acá enfrente. Ok, es tan importante complacer a Dios con este punto tan significativo que es aprender a obedecer a Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 15, 22, 23. Aquí abordaremos este pasaje con una perspectiva diferente hoy.
mucha conexión con lo que el pastor Misael nos trajo en esta tarde. La palabra aquí nos golpea directito a la yugular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el hombre se conecta con su padre para obedecer en lo pequeño, va a hacer avanzar el reino de Dios, va a hacer avanzar el reino de Dios en su casa, en su ministerio, en su relación con sus hijos. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel le dijo a Saúl: aquí están las dos autoridades representativas más importantes. Aquí está el profeta de la nación y aquí está el rey de la nación. Vea la escena. Dice el profeta, la voz de Dios para la nación, está colocando y diciéndole al rey que él ha sido colocado en ese lugar para vencer a los filisteos. Entonces el profeta le dice a Samuel, al rey, le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a sus palabras, porque ciertamente es mejor, mucho mejor la obediencia que los sacrificios, que prestar atención a la grosura y a los sacrificios de los carneros. Lo que Dios está diciendo aquí al rey por medio del profeta Samuel, le está diciendo: Saúl, no seas cabezón, tú sabes lo que a mí verdaderamente me complace, así que no te confundas. Si tú eres cabeza, no te la pierdas, no te pierdas las oportunidades únicas. La estación en la cual tú te encuentres de tu vida, como padre, como esposo, como ministro, como siervo de Dios, va a requerir que nosotros desarrollemos algo que se llama sensibilidad. Di conmigo: sensibilidad. Sensibilidad a la voz de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conexión emocional con Dios, una relación de conexión. Hay mucha gente que ora totalmente sin una conexión emocional con Dios. No hay contacto, lo hace por tradición, lo hace por rutina. Y Dios está esperando tu corazón, que tú puedas venir delante de Él y puedas tener una conexión. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: eres el amor de mis amores, a tu Padre? Eres el amor de mis amores, pero con aquella conexión y aquella sustancia interna que te conecta con Él. Así que Dios dice: para mí es muy importante la obediencia. Dile a tu vecino: cuídate de Saúl, porque se comporta como cabezón. No te vaya a pasar, no te vaya a suceder. Así que cuando un hombre obedece a Dios, se abre la puerta de los cielos, las ventanas de los cielos, para bendecir su casa, para bendecir a su familia, para bendecir su hogar, para bendecir su matrimonio. Por eso cobra un sentido sumamente valioso el que nosotros podamos obedecer a Dios. Si usted vino por algo a este congreso, el Señor ya empezó a añadirle, ya empezó a colocar ahí algo sumamente especial. Le repito esto: cuando un hombre obedece a Dios, se abre una puerta para bendecir su casa, para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus nietos y aún, déjame decirte, los que todavía no conoces. Yo no sé si a ti te emociona poder alcanzar la tercera, la cuarta generación. Le he dicho: Dios, dame vida para que yo pueda imponer mis manos sobre mis bisnietos. No hace mucho, hace un año atrás, el nieto mayor, cuando él estaba pequeñito, le dije: Marco, cuando tú tengas 10 años vamos a compartir juntos el púlpito. Y el día llegó y mi hija mayor vive en el sureste, llegaron a visitarnos a Guadalajara y le digo a Marco: ¿ya estás listo para predicar, hijo? Me dice: no, Tito, me va a dar pena, ¿verdad? Un chiquito de 10 años, ¿verdad? Y le digo: yo te ayudo, vamos a hacer algo. Y agarró a Gedeón, ¿verdad? Yo creo que él se sentía como Gedeón, ¿verdad? Una porción pequeña de la Biblia, y el chiquillo se aventó a predicar en frente de la congregación. Y fue un éxito. La gente emocionada le aplaudió, ¿verdad? Cuando llegamos a casa le digo: Marco, ¿cómo te sentiste? Sentía maripositas en el estómago, Tito. Le digo: prepárate porque vas a ser pastor, así es que esas mariposas a veces nos acompañan toda la vida, ¿verdad? Así que es tan importante. Cuando un hombre se conecta con Dios, la cosa cambia. Y usted y yo venimos a este lugar para generar lazos de mejor conexión con Dios. De ahí depende todo lo demás. De ahí usted tendrá la bendición especial. Sin la obediencia de un hombre, la bendición se detiene. Dile a tu compañero de al lado: sin la obediencia, la bendición se
se detiene, se estanca, hasta ahí llega, no hay avance, pero es tan importante que nosotros entendamos. Bueno, quiero invitarlos a leer, por favor, Primera de Samuel 17, del 17 al 23. Y yo no hablé nada con Misael, pero hubo una conexión ahí en el espíritu muy padre. Yo, mientras lo escuchaba exponer, yo decía, bueno, tú eres Dios. Primera de Samuel 17, 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira a tus hermanos si están bien y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fíjese bien, dejó un responsable, no era responsable con las ovejas, ¿verdad? Y nosotros decimos, háblanos Dios, por favor. Dice, se fue con su carga, como Isaí, su padre, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y se daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien diligente, ¿verdad? El encargo del papá. Verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que un paladín se oponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que las oyó David. Te quiero compartir 4 decisiones que llevaron a David a encontrarse con su destino en Dios. ¿Cuántos quieren encontrarse con su destino en Dios? Mira lo que digo, no es el destino que tú has pensado, no son tus planes, es el destino de Dios. A veces divergen, a veces nos encontramos luchando con nosotros mismos. Vamos a ir ahí a la porción. El primero de ellos, la primera cosa que encontramos aquí es que David entra a su destino y a su grandeza obedeciendo lo pequeño y lo simple, lo sencillo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos este efá de grano tostado, estos 10 quesos, etcétera. Les lleva lonche. Nunca David pensaría que haciendo un mandado de llevar cosas sencillas, se estuviera obedeciendo él en lo sencillo, se estuviera abriendo las puertas de un destino glorioso del rey de Israel. Haciendo cosas pequeñas, haciendo cosas insignificantes, así se forja el destino de un hombre de Dios. Obedeciendo a un padre, escuchando instrucciones encomendadas, simples, sencillas. Habrá ocasiones que tu pastor te pida cosas simples y sencillas. Si eres hijo, estás aquí, habrá ocasiones que tu padre natural te pida cosas pequeñas y sencillas. ¿Y qué crees? Es muy probable que estés abriendo tu destino al obedecer las cosas pequeñas y sencillas. Dice la escritura que este joven, llevando allá al campamento, tomó camino obedeciendo aquello simple. No son las grandes cosas que tú quieras hacer para el reino de Dios que te llevarán al destino de Dios, sino son las pequeñas que vienen de Dios para ser obedecidas. Escucha bien, nunca menosprecies las cosas pequeñas. Un día las cosas grandes empezaron siendo muy pequeñas. Y esas cosas pequeñas definirán muchas veces el carácter. Y tú y yo abrimos puertas poderosas en el reino de Dios y en nuestras vidas cuando obedecemos eso, lo simple, lo pequeño. David con 10 panes, más o menos un efá, que eran 20 kilos de grano tostado, 10 quesos, estaban haciendo la diferencia de la entrada triunfal que sería el destino de David. La apertura de la entrada triunfal, sabrás que muchas ocasiones con cosas pequeñas tú ya estarás entrando en el destino de Dios sin darte cuenta. Así que no menosprecies de ninguna manera las cosas pequeñas, que tus autoridades, que Dios mismo, que las encomiendas que Dios te dé, nunca las veas pequeñas. Para eso se va a requerir
algunas cosas importantes. Y quiero aterrizar un poquito este punto. ¿En qué acciones representan estos 10 quesos, estos 10 panes que te están esperando en la batalla? Quizá que escuches a tu esposa sin interrumpirla cuando habla. Quizá que no quiera ella sentirse aconsejada y tú siempre teniendo la razón. Quizá que llenes el tanque emocional de tu mujer en el campo de batalla con un abrazo sostenido. Quiero decirte que por mucho tiempo lastimé el corazón de mi mujer cuando empezamos el camino. Estamos por cumplir 40 años ahora en junio de casados. Y yo recuerdo en la etapa que llegué a Guadalajara con mucho trabajo como médico, trabajaba en mi consultorio, trabajaba para servicios médicos bancarios y yo me quería comer el mundo así en una mordida, ¿verdad? Y descuidé a mi esposa. Y en ese trajín, en ese correr, en esa velocidad, teníamos conflictos porque yo no estaba llenando ni supliendo las necesidades que ella tenía. Yo a ella le ganaba discusiones agudamente con mi razonamiento. Le ganaba discusiones y perdía su corazón. Y entonces me convertí en un ganador perdedor. ¿Y por qué digo en un ganador perdedor? Porque yo ganaba discusiones y perdía su corazón y teníamos una relación miserable. Tal vez tengas algo de esto en esta etapa de tu vida. Te digo, yo ya pasé por ahí, ya hace algunas décadas atrás. Hasta que Dios trató con mi corazón y me dijo: Francisco Castro, tienes que atender lo que yo te he dado como cosa valiosa, como cosa importante. Es más importante, porque era sumamente pragmático. El hombre generalmente es sumamente pragmático y es tan práctico que apenas tienes un problema y ya lo has resuelto. El pragmatismo puede ser un enemigo de tu vida y de mi vida, que siempre estás teniendo resolución y tu mujer espera de ti paciencia, comprensión, tolerancia. Y tú vas tras la solución, vas tras. Dios nos ha hecho así, pragmáticos, nos ha hecho con una actitud de resolución a prueba de velocidad y a prueba a veces de problemas grandes. Y ahí es donde Dios quiere cambiarnos. Ese hombre resolutivo tiene que ser cambiado por un hombre que comprende, por un hombre que tiene paciencia, con un hombre que desea entender a su mujer. Y yo te diría, bájale un poquito, bájale unas rayitas a tu pragmatismo, a tu capacidad resolutiva, a tu disposición de querer resolver las cosas. Es tan importante que ganes el corazón de tu mujer. Al corazón le pasan 3 cosas relacionalmente. Primeramente, cuando estás tras ese galopante caminar de resolver cosas y de vivir agitadamente, la relación se va a enfriar. Es la primera etapa que le pasa al corazón relacional del matrimonio. La segunda etapa es que la relación se va a distanciar, ya no hay conectividad emocional. Y la tercera etapa es que el corazón se va a endurecer. Así que te llevarás de tarea, a través del Espíritu Santo, examinar en esta hora, o tal vez que te lo lleves a casa, en qué nivel relacional tengo con mi mujer, con mis hijos, con mi familia, en qué lugar estamos, ¿verdad? Hay distancia, la relación ya se enfrió, ya hay una distancia física, o tal vez está endurecido el corazón mismo del matrimonio. Así que no te esfuerces mucho por amar a tu mujer. La Biblia dice: no la comprendas, perdón, no te esfuerces mucho en comprenderla. Ámala de todo tu corazón. Fíjate que la Biblia no te dice comprende a tu mujer, porque nunca la vas a ¿qué? Nunca la vas a alcanzar a comprender, ¿verdad? Al 100%, y te vas a frustrar, ¿verdad? Pero la Biblia dice: ámala, ama a tu esposa. Y bueno, en este punto quiero decirte que identifiques en tu esposa cuál es el lenguaje de amor sensible que ella tiene. Si alguna vez has leído a Gary Chapman, él habla de 5 lenguajes del amor: palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y toque físico. Por ejemplo, mi esposa, mi mujer, su lenguaje de sentirse amada son actos de servicio, y eso yo ya me lo sé. Ella se siente amada que yo haga cosas físicas en casa, que le ayude. El verme a mí involucrado en hacer cosas para nuestros hijos y para nuestros nietos, eso le llena el tanque emocional y eso le hace sentirse altamente ¿qué? Amada. Así como te lo dije con los hijos, hay una diferencia: que tú ames a tus hijos en que ellos se sientan amados.
Y lo mismito es con tu mujer. Hay una diferencia. Si yo a cada uno les pregunto ahora mismo, ¿tú amas a tu esposa? Todos me van a decir que sí. Pero si ellas estuvieran aquí y yo les preguntara a tu mujer, ¿usted se siente amada por su esposo? Habría tal vez unos segundos ahí de espera, unos segundos de silencio. Esos segundos son peligrosos. ¿Por qué? Porque tal vez no lo hemos estado haciendo bien. ¿Sabes cuál es el lenguaje de amor de tus hijos? Actos de servicio, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio, toque físico. Si no reconoces el lenguaje de tu mujer, vas a quemar la relación y vas a estarle pisando la manguera. Quisiera las siguientes diapositivas, por favor, si me la ponen. Quiero que veas la siguiente. Quiero que veas aquí a dos bomberos. Si tú no llenas, si tú no conoces el lenguaje de amor, le vas a estar pisando la manguera a tu mujer. Le vas a estar pisando la llegada de oxígeno, la llegada de agua, la llegada de nutrientes emocionales. ¿Y qué crees? Va a haber un incendio. La mujer lo quiere apagar ahí, pero tú le vas a estar poniendo, así como le ponen a veces la piedra para que no avance una carreta, le vas a estar pisando la manguera emocionalmente. ¿Cuántos de aquí conocen el lenguaje de amor de su esposa? Levántame tu mano si alguna vez. Felicidades, felicidades, felicidades. Es tan importante que tú y yo seamos intencionales en indagar cuál es el lenguaje de amor receptivo que tiene tu esposa y que tienen tus hijos. Tengo 3 hijos y son totalmente diferentes. Tengo uno que su lenguaje de amor es los regalos y aquí me acompaña. Y él es generoso, Francisco Abraham, que está aquí, que me acompaña. Pero yo he entendido que su lenguaje de amor son varios, pero primordialmente son regalos. Y yo no puedo pasar su cumpleaños sin decirle, hijo, ¿qué quieres? Me arriesgo, me arriesgo mucho, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Nuestra relación ha crecido porque yo he sido intencional. ¿Cuántos quieren tener una relación intencional con su mujer? Dale un aplauso a Dios, porque Él te está hablando, Él te está equipando, Él te está trayendo herramientas claras, específicas para que las pongas por obra, para que tú camines. Entonces es tan importante que si el lenguaje de amor de tu esposa son palabras de afirmación y nunca tiene ella unas palabras de afirmación, vas a estar chamuscando la relación, la vas a estar quemando, ¿verdad? Quiero decirte que no solamente hay hombres bomberos que se paran arriba de la manguera, ya hay mujeres bomberas que también lo hacen, ¿verdad? Hay mujeres bomberas intencionales que pueden estarte cerrando el oxígeno relacionalmente para ti, para tu vida. Así pues, yo te pregunto, ¿qué esposo no le puede dar un abrazo sostenido a su mujer por 20 segundos 3 veces a la semana? Déjame decirte que la abracen no con intenciones de tener relaciones sexuales, porque algunos solo la abrazan para acostarse con ella o la abrazan estando acostada con ella, ¿verdad? ¿Tú crees que le puedas dar un abrazo cada tercer día de 20 segundos a tu mujer acompañada de estas palabras diciéndole: eres la bendición de Dios en la tierra para mi vida, te amo mucho y quiero hacerte feliz? Wow, wow. Te doy otra clave: como tú la trates de día, ella te va a tratar de noche. Eso es ser inteligente y eso es ser intencional, ¿sí o no? Como tú la trates de día, ella te va a tratar de noche. Si eres soltero, aguántate tantito. Todavía no te toca la bendición. Llévate eso en tu corazón, llévate eso en tu corazón. Para hacer esto necesitamos humildad para reconocer estas cosas simples y pequeñas, pero ese es el camino. David lo hizo, Jesús lo hizo, Él lavó los pies a sus discípulos. Él sabía y era intencional en saber qué había de depositar en sus discípulos. Y nuestros principales discípulos están en 4 paredes. Llévate esto en tu corazón. Una persona llena del Espíritu Santo, un líder lleno del Espíritu Santo no puede estar lleno de sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y quien se llena de sí mismo no podrá hacer tareas simples y sencillas porque las va a menospreciar. Quien está más lleno de sí mismo va a menospreciar tareas sencillas, va a menospreciar ministros sencillos, va a menospreciar personas sencillas porque se cree superior y merecedor de algo. Así que la humildad es la corona de la santidad, así lo dice Andrew Murray. Es el broche de oro, es el rasgo de carácter maduro de un hombre que ama a Dios. ¿Y sabes cuáles son las características del ego que impide la humildad? Número uno, en primer lugar, el enfoque está en el yo. La persona humilde se olvida de sí misma, no habla de sí misma, ni atrae reflectores, ni mucha atención a sí misma. Otra característica del ego inflado son los problemas de autoestima. Generalmente es la raíz principal de la baja autoestima cuando el ego se hipertrofia. El hombre que no es humilde es voluble, anhela la aprobación y el elogio de otras personas. Generalmente esto lo trae desde la infancia. Busca el reconocimiento. Llévate esto en tu corazón, por favor. La raíz espiritual del ego es el amor propio y el interés propio. Esa es la raíz principal del ego. Cuando el ego toma el control en el corazón, se vuelve destructiva la relación, se vuelve altamente destructiva. Por eso vemos divisiones entre ovejas, vemos divisiones entre pastores, vemos divisiones entre alianzas, vemos divisiones por cualquier lugar. Así que el varón encuentra grandeza cuando sirve a sus hermanos. Vemos aquí a David sirviendo a sus hermanos, llevándoles de comer. Y lo mismo es en el ministerio, en tu iglesia local. Tú encontrarás puertas abiertas para la grandeza, para encontrar tu destino cuando empiezas a servir a tus hermanos. Y si eres pastor, no importa la iglesia, porque Dios no ve iglesias grandes, no ve iglesias pequeñas. Para Él es su iglesia. Cuando tú empiezas a servir a tus hermanos y quitas el centro de enfoque y de reflexión, de reflectores en ti mismo, estarás abriendo camino para tu destino en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estarás abriendo ese camino. Déjame decirte que el diablo ama al orgulloso y al ególatra y resiste al humilde. Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Él promete honor y paga con desgracia. Él promete placer y paga con dolor. Te va a prometer ganancias, pero te pagará con pérdidas. Esto es el plan del enemigo. Y finalmente Él te promete vida, pero te va a pagar con muerte. Y yo digo, Señor, háblanos por favor en esta tarde. Nunca menosprecies las cosas pequeñas, simples para obedecerlas. Ellas te estarán abriendo la puerta y el camino a tu destino en Dios. En segundo lugar, la segunda cosa que David hizo que lo llevó a cumplir y abrir el camino es que fue un hombre altamente responsable. La verdad es que a ti y a mí se nos ha entregado mucho. ¿Cuántos dicen amén? A ti y a mí se nos ha entregado mucho. Sabes que no es por esfuerzo, sabes que no es porque tú y yo lo merezcamos, ha sido por misericordia. Si se nos diera por mérito, sabes, tú y yo no tendríamos nada. Si a ti y a mí se nos otorgara lo que tenemos por mérito, tú y yo no tendríamos absolutamente nada. Pablo entendió muy bien esto en segunda carta a los Corintios 4:1. Mire lo que dice este hombre ya forjado, este hombre ya trabajado por el Espíritu Santo. En segunda carta a los Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Solo la misericordia nos hace merecedores, amigos. Solo la misericordia nos hace merecedores del ministerio. Cuando usted sabe que no merece nada, entonces toda asignación pequeña la podrá ver como una gran asignación. Toda cosa pequeña, cuando tú y yo sabemos que no merecemos nada, cada cosa pequeñita que Dios te permita, que Dios te ponga, te asigne en tu corazón y en tu vida, la verás como una grande oportunidad para alcanzar el destino en Dios. ¿Lo crees? Así es. Así que, ¿cuál fue la actitud de responsabilidad? En el verso 20 leímos, dice que se levantó David en la mañana y dejando las ovejas solas en el campo. No dice así. David dejó las ovejas encargadas, dice, dejándolas al cuidado de un guarda. Fíjese, dejó un responsable con las ovejas porque él se iba a otro ministerio. Así que yo te pregunto,
¿cuánto aprecias, sean pocas o muchas las ovejas que tienes, el gran privilegio que Dios te ha dado de pastorearlas? Pequeñitas, poquitas, y el gran privilegio que Dios nos ha encomendado de amarlas, de servirlas, de cuidarlas, de bendecirlas. Así pues, en tercer lugar, David entra en su destino aprovechando el momento en su historia. Aprovechando el momento en la historia es que entra. Él aprovechó correctamente el destino de Dios. Algunos de ustedes, escúchame bien, algunos de ustedes que están aquí escuchándome, ya les está amaneciendo. Lo que no era, lo que no esperabas, está a punto de alcanzarte. ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Hay eventos que son parteaguas, y si tú viniste a este congreso, Dios quiere imprimirte, te quiere inspirar. Es más, Él ya empezó el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, para inspirarte, para darte convicciones firmes, convicciones para tomar determinaciones de llegar y poner en práctica en casa lo que Dios te está hablando aquí en cada una de las plenarias. Así que esta hora ha llegado para ti. Eclesiastés dice claramente: tiempo y ocasión acontecen ¿a quiénes? A todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. En tu vida familiar, en tu vida ministerial, de tal manera que no tienes por qué luchar, no tienes por qué competir con nadie, no tienes que parecerte a nadie, porque Dios te ha dado una individualidad por su misericordia. Solo te tienes que esforzar en la individualidad propia que Dios te ha dado, porque Él te hizo irrepetible. ¿Cuántos dicen amén? No habrá, aunque aquí escuchamos muchos Franciscos, y digo, este es el congreso de los Franciscos, pastores Francisco, pero no habrá ninguno como tú, porque tú eres irrepetible. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en conocer aquellos dones y talentos que Dios te ha dado para colocarlos en las manos de Dios. Así que, bueno, aquí llega en tiempo y ocasión David al escenario. Mire, llega a dejar los panes, llega a dejar los quesos en el momento preciso donde el paladín sale en ese día a desafiar a los escuadrones de Israel. Yo le pregunto, ¿sería coincidencia o sería diosidencia? Estaba habiendo una conexión de el cielo con la tierra en el corazón de este jovencito. Nunca pensó, así como tú y yo nos levantamos muchos días y tenemos que enfrentar a un Goliat. No me quiero imaginar esa noche preparando los quesos, el pan y todo lo que habría de llevar, diciendo: mañana me voy a encontrar con un gigante, pero ya estoy listo. No, el hombre, el jovencito, no sabía lo que iba a enfrentar aquel día, pero la gracia de Dios estaba con él. ¿Cuántas veces, pastor, te levantas en la mañana y piensas que el escenario está todo bajo control y resulta que hay un huracán como Otis a punto de soplar fuertemente en tu ministerio, fuertemente en tu vida, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, y pareciera que viene una gran destrucción? Pero ¿qué crees? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ese gran día pareciera, fíjate que bien, en medio de las ofensas, porque como dijo el pastor Misael, fue ofendido como perro, fue menospreciado este hombre, pero ¿qué crees? En medio del menosprecio, en medio de tener una actitud adecuada, el hombre estaba abriendo las puertas de su destino. ¿Cuántas veces la pérdida de control, la ira, el enojo, tus explosiones, porque eres de mecha corta, echas a perder la apertura apenas de la puerta? Los quicios de la puerta, las bisagras empiezan a abrir, y con una mala actitud, con un carácter inmaduro, como niños, como escuchábamos, cerramos otra vez la asignación, el plan y el destino de Dios queriéndote alcanzar. Háblanos, Dios, por favor, háblanos en esta tarde, ¿verdad? Así que David se levanta y Eliab está sintiéndose confrontado por el hermano menor, ¿verdad? Escúcheme bien, cuando un hermano menor nuestro muestra mayor grandeza, mayor carácter, mayor valor, mayor talento, mayor unción, puede provocar el celo de sus hermanos mayores. Yo te digo, si eres pastor y si eres oveja también, no te equivoques, bendícelo.
No te equivoques, levántalo. Es posible que Dios esté abriendo la puerta, incluso de Él, para bendecirte a ti. Puede suceder en el ministerio, pero también sucede en la familia natural. Así que con amor, con calidez, debemos de dar valía a las características individuales y preponderantes de cada hermano, de cada hijo, de cada consiervo, y levantarlo y decirle: yo estoy para bendecirte, así como David le bendijo a sus hermanos, ¿verdad? Y déjame decirte que nadie lo tiene todo, ni en el ministerio, ni en la familia, y todos somos vulnerables porque Dios quiere tenernos humildes. David no sabía que ese día se enfrentaría a Goliat. David está siendo preparado y fue preparado, como ya escuchamos, para entrar en el gran día y en el gran destino que Dios tenía para él. Pasó de ser, escúchame bien, solo por cosas simples y sencillas, pasó de ser este hombre un perfecto desconocido a un héroe nacional. Un perfecto desconocido a héroe nacional, porque un día aprovechó el momento de la historia, su momento en la historia, para responder correctamente. Tú y yo, ¿cómo responderemos en esos momentos? Qué importante es que le digamos al Espíritu Santo: sensibilízame a los momentos claves en mi vida, cuando yo tenga que responder correctamente, cuando yo tenga que traer correctamente lo que tú me has dado. Así que no rehuses ayudar a tus hermanos de milicia, a tus hermanos en el ministerio, a tus hermanos carnales. Ahí se destapó el destino de este gran rey. Y te comento algo más: la obediencia se aprende. Es en la obediencia donde Dios tiene que prepararnos como matagigantes, y sabes, muchas veces no lo podemos procesar. A David le pasó. Ve conmigo a Hebreos 5 del 7 al 9, lo voy a leer rápidamente. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo te pregunto: ¿tienes temor reverente para con tus oraciones impactes el cielo? ¿Estás comprometido con pureza moral en tu corazón, con limpieza en tu mente, limpieza en tu corazón? El verso 8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escúcheme con atención. Jesús aprendió obediencia. Déjeme decirle, espero que esto lo procese bien. Jesús es Dios. Dios nunca había obedecido porque Él es Dios. Pero resulta que, hecho carne, Dios tuvo que obedecer. Imagínese la máxima autoridad. Dios tuvo que obedecer a sus padres en un sentido. Él los había creado, a José y a María, y ahora los tiene que obedecer. Qué poderoso. Él tuvo que obedecer criaturas que Él hizo. Y chécate esto, por favor, la intensidad de humildad que tuvo. Así que un Dios que nunca había obedecido a nadie, ahora tiene que aprender a obedecer a los que Él creó, a los que Él creó. Por si la humildad te es difícil, aquí hay un ejemplo de ella. Y yo te pregunto: ¿quién eres tú para no obedecer al Señor? ¿Quién eres tú para no obedecer al Espíritu Santo? El Dios encarnado que descendió a la tierra aprendió a obedecer lo que Él había creado, y eso a mí me fundió los fusibles. ¿Será que todavía tenemos que ser enseñables, corregibles, responsables en cuanto a la obediencia? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? En cuarto lugar, y estoy en la recta final, en cuarto lugar, porque sé que tienes hambre, ¿verdad? En cuarto lugar, David logró su destino en Dios cuando tomó su posición como hijo legítimo. Y concuerdo con el pastor Misael. Aquí encontramos algo muy interesante. Algunos teólogos dicen efectivamente que David fue un hijo ilegítimo. Es extraño que, siendo hijo legítimo, ¿por qué Isaí no le informa al profeta Samuel desde el comienzo de la pasarela que en lugar de 7 hijos tenía 8 hijos?
te dejo caer otra pregunta. ¿Por qué David no estaba con el resto de sus hermanos ahí? Otra más. ¿Por qué el menor pastoreaba las ovejas y no el hermano mayor? Por donde usted le vea, una cosa sí sabía David: algo no andaba bien con él. Algo no andaba bien con él. Usted recordará porciones de las Escrituras donde dice, ya lo veíamos ahí en el Salmo, que había sido engendrado en pecado. Pero mire lo que dice el Salmo 69:8. El Salmo 69:8 aquí habla de un rechazo clarísimo, clarísimo. Dice: extraño he sido para mis hermanos. Y luego, como si fuera poco, dice: y desconocido para los hijos de mi madre. David sabía que había algo que no estaba bien con él. Por donde usted le vea, David sabía que no había algo bien con él. Pero déjame decirle, esto no obstaculizó para que David entrara y abriera la puerta de su destino. Sabes, en el reino de Dios no importa de dónde vengas ni cómo vengas. En el reino de Dios importa a dónde tú y yo llegamos. Nosotros llegamos a un reino precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, con todo el potencial para ser restaurados completamente. Yo soy un testimonio vivo. A mí no me criaron mis padres, soy el octavo de 12 hermanos. Apenas mi madre me ha tenido, y yo no cumplía el año cuando nace un hermanito de 7 meses, de tal manera que se libraba entre la batalla de la vida y de la muerte. Vivíamos en la costa de Sinaloa, en un terreno que mis abuelos les dio a mis padres. Nos visita mi abuela y dice, refiriéndose a mí, a mi persona: este niño no tiene quien lo pueda atender bien. Tienes tantos hijos, Delia y Filemón, así se llamaban mis padres, que la abuela, que era generala, era matriarcal, pero a todo lo que da, le dio indicaciones a mis padres que me prestaran por unos días con unos tíos. Esos tíos, él era hermano de mi padre, por unos cuantos días mientras se moría el pequeñito, porque la máquina incubadora eran botellas de agua caliente alrededor de mi hermano para ver si subsistía. Pues resulta que ese bebé no se muere. Mis tíos, que eran estériles, no tenían familia, me empiezan a criar, se encariñan conmigo, y la prestadita duró para toda la vida. Y yo tuve traumas psicológicos, porque todos los niños tenían un papá y una mamá, y yo tenía 2 papás y 2 mamás. Mis tíos tuvieron el cuidado de llevarme con todos mis hermanos. Viví lejos de mis hermanos, y entonces se crió en mí un jovencito sumamente tímido. Yo tenía pánico escénico, yo no hablaba. Es más, ya estaba en la carrera, en la facultad de medicina. Yo no podía hacer esto enfrente de un escenario, porque traía una parálisis emocional increíble, increíble. Y en 1979, 15 de mayo, le entregué mi vida al Señor por una crisis fuerte que tuve. ¿Y qué creen? Dios me volteó al revés. Ya después no me podían parar de hablar. Eso se fue. Si a mí me hubieran dicho que iba a ser pastor, si a mí me hubieran dicho que iba a estar enfrente de público, yo digo, como me decía un pastor amigo, si he sabido ni nazco, decía él, cuando le iban las cosas mal, le digo, pues si no depende de ti que hubieras nacido. Dios me volteó al revés. Ahora mi mujer dice, ya párale, hablas mucho, ¿verdad? Así que te quiero animar. Tú y yo tenemos una historia. Hay inalterables que Dios eligió para ti y para mí, y es el lugar de nacimiento, es el momento que Dios te implantó en la historia. Son los padres que Él eligió para ti, son los hermanos que Él eligió para ti, pero todo tiene que ver con la economía global de Dios, con la economía global de Dios, Él colocarte en la historia. Tu género, que eres varón, los hermanos, tus padres, todo eso tiene que ver. Pero me regreso a David, porque David tenía un alto propósito. No le pudo detener su destino y su problema de origen. Y esta palabra es para ti. Si tú no conociste a papá, si tú tuviste problemas con papá, empecé diciendo que el destino de un hombre está conectado con la historia de nuestros padres.
Déjame decirte que la psicología a veces no puede cambiar muchas cosas, pero el reino de Dios puede cambiar tu corazón y el mío. Aleluya. Buenísima palabra. Adelante, amigo Ernesto, ¿qué nos cuentas? Pues recapitulando todo lo que Dios se sigue hablando, la verdad que nuevamente, como lo hemos dicho, ya va a parecer disco rayado, pero cada vez que escuchamos a uno de los predicadores, cada uno que han estado desfilando, Dios sigue hablando a nuestras vidas y va a seguir hablando a todo lo que nosotros somos. Hoy lo que podemos rescatar es que Dios está interesado en nosotros y que todas las cosas que pasan en nuestra vida es para formar un carácter, como lo decía el pastor Misael, y bueno, ahora el pastor, realmente el doctor Francisco nos vino a recordar algunas cosas por si tal vez las hubiésemos olvidado, y tal vez la primera es que las cosas pequeñas nunca se nos olviden y que empecemos a trabajar con responsabilidad. Entonces, creo que si con esto nos vamos a ir a dormir y a descansar, a que realmente tenemos que aprovechar las cosas, los tiempos, tenemos que tomar inclusive nuestro lugar, a veces como varones no lo hemos tomado, lo hemos procrastinado, lo hemos postergado, lo hemos dejado, lo hemos olvidado o simplemente no lo queremos. Yo creo que es el momento donde nosotros necesitamos volver al lugar que nos toque, que nos corresponde. Así es que yo la verdad doy muchas gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los que están aquí presentes y que creo que Dios nos sigue hablando cada día. Gracias. Pastor, por favor, díganos, José Luis Verdugo, ¿qué Dios ahí habló? Buenas noches, pastores. Pues buen mensaje del doctor Castro, y pues la conclusión es que si no obedecemos somos cabezones, como decía, ¿va? Entonces tenemos que realmente obedecer la palabra del Señor para que de esa manera nosotros que estamos bajo autoridad, porque queremos que la iglesia esté bajo una autoridad, pero si nosotros no nos sometemos a la autoridad, pues entonces estamos mal, ¿verdad? Pues tenemos que obedecer nuestras autoridades, sobre todo pues la palabra del Señor, y pues buen mensaje, buen mensaje. Qué lindo. Muy edificante. Pastor Gracias. Ángel, gracias. José Luis, gracias, amigo. Y creo que Dios siempre nos habla, ¿no? De diferentes maneras, y esta noche nos recordó algo poderoso, que todos somos importantes, ¿no? Yo me quedo con la parte de que Dios nos puso a todos en un lugar especial, y que el propósito que tenemos todos, pues es importante, ¿no? Y que realmente lo vamos a lograr, pues no a través de grandes cosas, sino empezamos con lo básico, que es el obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre, para que ese llamado que tenemos, pues se pueda hacer, ¿no? Y realmente me encantó lo de las cabezas. Creo que es importante, nos habla de las autoridades, y sabemos que ahorita que vemos a veces en el mundo natural un poquito de desorden en las autoridades, pues nos queda claro que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bajo autoridad siempre, no olvidarnos que es importante para poder continuar la obra y hacer lo correcto, no lo que pensamos, sino lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Como hijos, y la verdad es que pues la obediencia siempre ha sido, yo creo que algo que nos cuesta a todos, porque pues a veces nos gana el yo interior, ¿verdad? Esa parte que no es fácil decir no, que no es fácil renunciar, pero que pues el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Yo creo que hoy poderosamente nos habló a través nuevamente de esta palabra, que ya la habíamos escuchado algunos, pero que hoy nuevamente nos vuelve a hacer pues que nos brinque algo por ahí, de que todavía yo creo que todos necesitamos todavía algunas cosas que hacer en nuestra vida, y ser obedientes a nuestro Dios, y me quedo con eso. Perfecto. Pastor Humberto, así en corto, para darles chance a algunos más. Pastor, yo sigo con la mismo pensamiento de que hay muchísimas cosas todavía que subsanar, que aprender, que volver otra vez a reacomodar en nuestras vidas.
día a día es una oportunidad nuevamente de poder ver que hay cosas en las cuales hemos fallado, pero que pueden ser nuevamente restauradas, ¿verdad? Si somos obedientes a la palabra de Dios y estamos sometidos, como dijo el hermano ahorita que habló, si no estamos capacitados de estar bajo autoridad, no la podemos ejercer tampoco nosotros, hermano. Eso yo estoy completamente convencido de que necesitamos estar sumisos a una autoridad, máxima autoridad. La cabeza es Dios, es Jesucristo, y eso nos da pie para que podamos retomar una nueva dirección, tanto en el ministerio como en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Entonces, con eso yo me quedo. Pastor Paco. Hola, hola, buenas noches de nuevo. Bueno, pues rápidamente lo que yo les comparto es que entendí que la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad restaurada, nos restaura, pero también para restaurar la paternidad, restaurar a aquellas personas en las que el Señor nos ha confiado, dignificar, podría usar yo esa palabra, ¿no? Una autoridad, una cabeza que somos que dignifica a los que nos rodean, ¿no? A la esposa, a los hijos, a todos los que Dios ha confiado a nosotros para ser su autoridad, ¿no? Entonces es una autoridad de Dios que nos dignifica para dignificar a otros. Muy bien. Pastor Carlos Martínez, puedes ahí en corto. Bendiciones, que Dios lo bendiga. La verdad que cada momento que uno escucha de vuelta las plenarias que pudimos verlas en vivo en el Congreso, la verdad que Dios trae como que recordándote para que no te desvíes al llamado y al propósito, ¿no? Lo que decía el pastor Francisco es verdad, si vos no tuviste una buena paternidad, es el tiempo de reconciliarte con tu papá, si no lo tenés en vida. Si lo tenés en vida, lo podés hacer. Y si no lo tenés en vida, reconciliarte con tu papá celestial para que él empiece a sanar y a limpiar todo tu interior. Y de esta forma poder ser buen padre, buen esposo y que te vaya bien en la vida. Es algo muy importante. Gracias, gracias. Pedro Jerónimo. Y de ahí, Pastor Roxana. Hola, buenas noches a todos. No tuve el privilegio de estar en el Congreso por cuestión de trabajo, pero esta palabra hoy habla a mi vida. Y así como David, que era el único que podía enfrentarse a Goliat, por lo que ya Dios había puesto en su corazón, creo que como hombres, como esposos, padres, pastores, hay momentos en que solo tú o yo tenemos que tomar las decisiones correctas y tomar el lugar que Dios nos ha dado. Yo me quedo con esto. Hay retos que yo como papá, ¿verdad? O como esposo, necesito tratar. Entonces Dios me habló ahí. O sea, Dios me habló ahí. Entonces, de veras es una gran bendición y una gran lección para mi vida. Así que gracias, Pastor Rolf. Gracias. Pastor Roxana. Hola, buenas noches a todos. Realmente, pues, fue una muy buena idea volver a escuchar y recapitular todas las conferencias que tuvimos. Y pues con lo que yo me quedo hoy, pues, o sea, realmente todo es importante, pero creo que algo que decía el pastor, complacer a Dios se traduce en obedecerle, ¿no? O sea, complacer a Dios. Y como varones necesitamos entender este principio que nos va a ser de bendición en nuestra vida y en nuestra familia, porque si obedecemos a Dios, como él también lo decía, se abre una puerta para nuestros hijos de bendición, ¿no? Se abre una puerta para nuestra familia y como pastores para la iglesia. Entonces, pues creo que es importante estar sujetos a la autoridad de Dios, prestar atención a las cosas pequeñas que él hablaba, ¿no? O sea, las cosas pequeñas te
te adentran al propósito de Dios. Las cosas pequeñas no son solamente las grandes, sino empezar con lo pequeño, eso te adentra a el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, pues hay mucho que hacer, mucho que aplicar y pues gracias por volver a verlas, nos sirve demasiado. Saludos a todos. Gracias. Pastor Niño, y terminamos con el pastor Eric. Digo, le quiero dar un poquito de tiempo para que es bueno escuchar diferentes y creo que da la oportunidad a todos, ¿no? Digo, uno quisiera abrirle a todos, pero adelante, pastor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues realmente la parte que a mí me interesó o lo que siento que me enseña esta conferencia es que muchas veces necesitamos ser lo suficientemente responsables, porque aquí hablaba en el mensaje el pastor que David no dejó la obra abandonada, sino él la encargó en el momento de ir a cumplir una orden de quien le estaba dando la cobertura, en este caso su padre. Entonces, dentro de nuestro hogar, a veces miramos las cosas con mucha simpleza, ¿no? Y pues abandonamos ciertas cosas que las vemos como naturales. Y a mí me gustó mucho esa parte que dijo el doctor, que la autoridad no la podemos soslayar nuestra misma autoridad dentro de nuestro hogar. Tenemos que mostrar autoridad con amor, con respeto, en primer lugar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces, creo que para poder fungir un buen ministerio dentro de la obra de Dios, primero empezamos por nuestra casa, empezar a hacer la obra bien con nuestra esposa y con nuestros hijos, y estando bien las cosas en nuestra casa, yo creo que se nos abren puertas para poder hacer la obra de Dios con mejor entendimiento. Es lo que yo me quedé esta tarde, esta noche. Gracias. Por último, pastor Eric, que lo vemos. No quiere ahí el celular. Ahí está. Amén, buenas noches, familia. Algo ahora sí que punto clave, ahora sí que para mi vida, yo creo que para todos es, ahora sí que la obediencia nos lleva, ahora sí que a Dios, que es un punto que ahí el pastor enfocaba en cuanto a la obediencia, nos lleva al destino con Dios. Y yo creo que viendo el caso de David, no le importó la opinión de los demás, él se enfocó y sobre todo la humildad, yo creo que es algo tan importante y pues la verdad que esta parte es una bendición para mí y pues agradecido con el Señor y gracias al pastor, los pastores los cuales nos comparten esta palabra de parte del Señor. Gracias a Dios, gracias por subir el doctor, no pudo estar con nosotros, pero nos dice que le mandaba saludos. Y bueno, no sé si está el pastor Gumercindo para que podamos orar. Dale gracias a Dios. Llevemos todos en nuestro corazón lo que Dios habló, pongámoslo por obra. Y bueno, le quiero compartir que el próximo lunes tenemos al pastor Jonathan y vamos a darle un espacio, ¿verdad? Porque varios ya salen de vacaciones, ya hay más movimiento y todo. Y bueno, ¿qué le parece que cerramos el próximo lunes y empezamos nuevamente en enero? Le damos el seguimiento. ¿Cómo ve? ¿Sí? Digo porque algunos, me han preguntado, y yo creo que también al pastor, doctor Francisco, el pastor Ernesto y el doctor Pablo, pues que la verdad les ha bendecido tanto esto que no quisieran que se truncara, que se parara, porque realmente ha bendecido a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería muy bueno que podamos
invitar más a nuestra gente, darle fuerza, a ver si dentro de 8 días invita usted a su gente a que escuche esto. Creo que esto le va a bendecir mucho y agradecido estamos con el Señor que nos permite, podemos comunicarnos por este medio, ¿no? Esa es una gran bendición. Y bueno, Pastor Gubercindo, qué bueno que lo vemos, ¿verdad? Es un gustazo. El Pastor Gubercindo, por si usted no sabe, Visión Internacional, ¿verdad? Ministerio de Visión Internacional. Empezó ahí donde está el Pastor Gubercindo, en un lugar muy bonito de San Miguel de Allende, una iglesia muy linda. Y bueno, pues ahora sí podemos decir que gracias a ahí, que ahí nació Ministerio de Visión Internacional en México, obviamente. Y bueno, pues Pastor Gubercindo, ¿qué nos dice? Y ore por nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. La verdad que es un placer juntarme con la familia, escucharlos, verlos. Algunos los conozco personalmente, a otros no, pero espiritualmente estamos unidos. La verdad que es una bendición de Dios habernos elegido primeramente para tener una asignación y en segundo lugar para pertenecer a una familia, porque esto es una familia. Y yo siempre lo digo porque tengo años ya desde perteneciendo a la familia y la familia siempre está presente para apoyar a lo que es el cuerpo. Y yo bendigo a todos ustedes porque le digo, todos tenemos avatares en la vida, tenemos conflictos familiares en la congregación. A veces hay momentos en los cuales uno quiere tirar el arpa, ¿verdad? No, ya no los aguanto, como Moisés le dijo así, oh, Señor, esto es tu pueblo, ya no lo aguanto, ¿no? Y Dios hasta que le dijo, bueno, Dios, espérate, Moisés, si quieres, te mato todo ese pueblo y te vuelvo a crear otro nuevo. No, Señor, ¿cómo va a hacer eso, verdad? Pues Dios, qué bueno que hablamos hoy de obediencia, de humildad, porque a veces los pastores de repente nos vemos enojones, pero tenemos que tener la paciencia porque Dios está con nosotros. Pues yo los bendigo y les digo que en verdad Dios está con ustedes, porque yo leí justamente este domingo, o sea, Dios nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. Lea bien la Biblia, va a decir, yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Entonces es un gran privilegio haber sido elegidos y nos pone en el lugar donde menos queríamos estar. Yo decía, Señor, ¿por qué no pusiste en Cancún, en Miami, en Hawái? Pero el lugar donde el Señor te asignó es el mejor lugar para que des fruto, el mejor lugar para que le des honra, el mejor lugar para que lleves al conocimiento a toda la gente que ha puesto bajo tu cobertura, que es tu gran responsabilidad, al conocimiento del Señor. Amén. Esta noche, Padre, yo le doy gracias por esta palabra de este día, le doy gracias por esta linda familia. Le ruego que los guarde a cada uno, Señor, que cada día su presencia nos bendiga, que cada día su presencia nos llene, que cada día su Espíritu Santo vuelva a llenar de pasión por usted. Y cada día, mi Dios, cada que nos sentemos a orar, que nos sentemos a buscarle, podamos sentir el abrazo de su presencia, Señor, y que cada día usted nos hable, porque necesitamos palabra fresca para hablarle a sus hijos, Señor. Necesitamos alimento proveniente de usted, como el maná, Señor, para que nosotros podamos alimentar a todos sus hijos. Yo le ruego que bendiga a cada uno de sus hijos aquí presentes, Señor, bendiga sus congregaciones, bendiga sus familias, Señor, pero sobre todo, Señor, bendiga su ministerio. Se lo ruego, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, pastores. Gracias, amigos. Creo que fue de mucha bendición esto. Dentro de 8 días cerramos este segmento. Reciban un fuerte abrazo del pastor Pablo, ¿verdad? Y bueno, anda afuera, pero bueno, él está ahí dándole duro, y pastor Juan Carlos también andaba por acá, por el sureste, y sigamos orando con nuestros pastores. Que Dios les bendiga a todos, les amamos. Gracias por su tiempo, que es muy valioso. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.